Bueno, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. Primero, comentarles que esta es la última clase de sucesiones y series, ¿sí? Que es el último tema que vamos a ver hoy, aproximación de funciones mediante series de potencia. ¿Sí? Acá tenemos un cuadro donde está un resumen de todo lo que vimos en esta unidad. ¿Sí? Lo primero que vimos fue comprender qué es una sucesión, eh, y de la sucesión que aprendimos que es una función cuyo dominio son los enteros positivos o los números naturales. ¿Qué nos interesa saber de una sucesión? ¿Cómo es, si es convergente o divergente, es decir, el carácter de las sucesiones? Para eso estudiamos dos criterios: el criterio general o del enésimo término, que tomábamos límite, y si ese límite me daba un valor finito y determinado, decíamos que la sucesión era convergente, y si ese límite no existía o era infinito, decíamos que la sucesión era divergente. Y después el otro criterio para sucesiones es el criterio de monótona y acotada, que si una función era monótona, es decir, que siempre crecía o siempre decrecía, y acotada a su vez, es decir, que tenía una cota superior e inferior, decíamos que la sucesión era convergente. Se tenían que cumplir las dos condiciones de monótona y acotada. Una vez que comprendimos lo que es una sucesión, definimos lo que es una serie. A diferencia de las sucesiones, las series tienen, en vez de tener los términos separados por una coma, tenemos los términos que van sumando. ¿Sí? Una cosa que yo no aclaré ahí, tanto en las sucesiones como en las series, tenemos un término general que ese término general es el que me dice cómo es la ley de formación de los términos, que me forme el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, etcétera. Bueno, para series, de acuerdo al tipo de series que sea, hay distintos criterios. El primer criterio que vimos fue el criterio del enésimo término, que lo único que me asegura es la divergencia de una serie, pero no si una serie es convergente. ¿Sí? Si yo tomaba el límite para cuando n tiende a infinito del término general y ese límite me daba distinto de cero, yo podía asegurar que esa serie era divergente. Después vimos tipos de serie, que es la serie geométrica y la p-serie, que analizando, por ejemplo, en la serie geométrica, que era su razón, podríamos saber si era convergente o divergente. Mientras que en la p-serie, que es un tipo de serie de términos positivos, nosotros analizábamos el valor de p, ¿sí? Para saber si converge o diverge. Y después tenemos criterios que lo podemos utilizar para distintas series, que es el criterio de comparación o el criterio de la razón, que se puede utilizar para todas las series de términos positivos. Bueno, el criterio de comparación, teníamos dos formas de comparar conociendo a una serie convergente o divergente. ¿Sí? Si nosotros conocíamos una serie que era convergente, si nosotros comparábamos la serie que no conocíamos y los términos de esa serie desconocida eran menores que los términos en general de esa serie convergente, decíamos que esta también era convergente. Y si por el contrario conocíamos una serie que era divergente, y nosotros queríamos saber el carácter de una serie desconocida, ¿qué hacíamos? Comparábamos los términos de la serie desconocida, y si esos términos eran mayores o iguales a los de esa serie divergente conocida, decíamos que esa serie era divergente. Bueno, este criterio es un criterio que no se usa mucho, pero que está bueno que también lo conozcan. Después aprendimos el criterio de la razón o de D'Alembert, que es un criterio que tomábamos límite para cuando n tiende a infinito del término enésimo más 1 sobre el término enésimo, y de acuerdo a cómo era el resultado de ese límite, podríamos decir si la serie era convergente, divergente o no concluíamos. Eso es series de términos positivos. Luego conocimos las series alternantes. ¿Qué son series alternantes? Son aquellas series que cada término, tenemos por ejemplo, el primer término es positivo, el segundo término es negativo, tercero positivo, es decir, que van alternando su signo. También podría haber empezado el primero negativo, el segundo positivo, y así sucesivamente. Para las series alternantes solamente tenemos un criterio, que es el criterio de Leibniz,
que para que una serie sea converja, una serie alternante sea convergente, se tenían que cumplir dos criterios. Primero, que el límite de cuando n tiende a infinito de la sub n sea cero, y que cada término que la sub n más 1 sea menor o igual que la sub n. Para todo n que pertenece a los naturales, ¿sí? Siempre hablando que los n's que vamos reemplazando son los números naturales. Bueno, si determinábamos que esa serie alternante era convergente porque se cumplían esos dos criterios, después observábamos la absoluta o condicional convergencia de la serie de términos positivos, es decir, que quitábamos el término que le daba la alternancia a la serie y la transformábamos en una serie de términos positivos. ¿Se acuerdan ese término que acompaña a las series alternantes que es el -1 a la n más 1, o el -1 a la n, o el -1 a la n menos 1? Se puede presentar de distintas formas. Bueno, le quitábamos ese término y, o sea, tomábamos la serie de términos positivos, de términos alternantes en valor absoluto, y aplicábamos cualquier criterio que nosotros consideráramos apto para que de una serie de términos positivos, y si esa serie de términos positivos nos daba convergente, decíamos que el alternante converge absolutamente, y si esa serie de términos positivos nos daba divergente, decíamos que la serie alternante converge condicionalmente. ¿Hasta ahí, chicos, me fueron siguiendo o quieren que vuelva a repetir alguna otra cosa? ¿Todo bien, Lucre? No hay comentario, estaba esperando un ratito a ver si se me actualizaba, pero se entendió, profe. Perfecto. Bueno, medio Chicos, rápido, pobre ¿alguien, chico. sí, alguien quiere hacer una, se entendió todo? ¿Alguna pregunta? Pueden Es, desactivar el micrófono. es como un pantallazo general, chicos, para que le demos el cierre a la unidad. Dicen que se entendió, Susi. Bárbaro. Bueno, entonces después dentro de series, la última serie que vimos fue la serie de potencia, que la particularidad que tiene una serie de potencias es que vamos a ver que aparece la variable x. Y a diferencia de las otras series, las series de potencias siempre convergen, ¿sí? Y había tres posibilidades. Podía converger en un único valor, en un intervalo de valores o para todos los reales. Coincide que el dominio de una serie de potencias es el intervalo o el valor o para todos los valores donde esa serie converge, donde esa serie de potencias converge. Y siempre las series de potencia tienen un centro, que ese centro es el valor central de la serie de potencia y es a donde converge esa serie. Si converge en un único valor, su convergencia va a ser en el centro. Si converge en un intervalo de valores, el Profe, se centro. escucha ¿Sí? cortado, no sé si soy ¿Se escucha cortado? Yo te tonta. escucho bárbaro, pero no sé si alguno más escucha. Yo escuché bien, profe. Se Ah, a lo escucha mejor bien. tú. También Bueno, escucho igualmente bien. después en la grabación va a quedar bien, chicos, si lo quieren ver. Tal vez puede ser el internet. Puede ser. Sí, por ahí anda más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, como les decía, ese centro, si tenemos una serie que converge en un intervalo, el centro va a estar justo en el medio. Bueno, y si converge para todos los reales, bueno, el centro también obviamente que está en el medio porque son todos los reales. ¿Sí? Bueno, eso es lo que habíamos visto de serie de potencia. Lo que vamos a ver hoy es dos series que son las llamadas Taylor y Maclaurin. Son dos series de potencia que nos van a ayudar a aproximar funciones. Lo que vemos hoy entonces, que vemos dos tipos de series de potencia que lo que nos van a hacer es ayudarnos a aproximar funciones que sean a lo mejor difíciles de calcular, o si no tenemos una calculadora. Nosotros, por ejemplo, para sacar el logaritmo de 5 y no tenemos la calculadora, nos podemos ayudar con aproximación de funciones usando Taylor o Maclaurin para poder saber el logaritmo de 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos tipos especiales de series de potencia, que una se llama Taylor y otra se llama Maclaurin. ¿Sí? Que son, ya les voy a explicar eh,
cómo se forman estas, que ya van a ver que vamos a utilizar la palabra polinomio y el concepto de polinomio para que ustedes lo comprendan mejor. Bueno. Entonces empezamos con el último tema, ¿sí? Que sería aproximación de funciones de una variable real. Bueno, ¿qué les puedo contar? Lo mismo que les decía recién. En muchas ocasiones nos encontramos con el problema de calcular el valor de una función en un punto que puede ser o bien difícil de calcular o bien que no contemos con las herramientas, ya sea analíticas o numéricas, para hacerlo. Entonces, en estos casos es de mucha ayuda disponer de una herramienta matemática que es capaz de sustituir la función que nosotros queremos calcular por un polinomio de fácil estructura y por lo tanto de cálculo más fácil. ¿Se entiende entonces, chicos, para qué aprendemos esto y para qué nos sirve? Dicen que sí, Susi. Bárbaro. Bueno, normalmente en los problemas del mundo real no necesitamos conocer el comportamiento de toda la función en todo su dominio. Muchas veces nos basta conocer su comportamiento en un determinado intervalo, que es el que necesitamos para su cálculo o estudio. Susi, Entonces, acá bueno, piden si podés repetir lo que dijiste recién, anteriormente, de para qué les estudiaban. Anteriormente. Bueno, bien, chicos. ¿Para qué utilizamos nosotros esta aproximación de funciones de una variable real, que es el tema que vamos a ver ahora? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una función que nos es difícil poder calcularla o no contamos con las herramientas para poder calcular esa función. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, calcúlenme el logaritmo de 5 y ustedes no tienen calculadora, o calcúlenme e a la x y ustedes no tienen calculadora, ¿sí? No lo podemos sacar nosotros, ¿sí? O les pido, que es un ejercicio que van a ver con Lucre, 1,17 a la x, por ejemplo, 1,17 a la 5, que ustedes me lo hagan. Bueno, por ahí eso es más fácil, porque lo van multiplicando el 1,17 5 veces y lo logran, pero por ahí el número e, que es un número irracional infinito y que no tenemos por qué saberlo, o el logaritmo natural en base de 5, entonces para eso vamos a utilizar aproximaciones de funciones de una variable real. Sí, ¿ahora se entendió para qué se usa? Listo, gracias. Sí, profe. Es eso, chicos, es cuando ustedes no tienen forma de calcularlo, ¿sí? Entonces utilizan esta herramienta. Bueno. Cerra ahí, fíjate en la pantalla que tenés mi conversación, ahí estoy yo, o la reunión, minimízalo, así no te tapa ahí, así no te tapa, perfecto. Hola, hola. Hola. Ahí volviste, Susi, ahí volviste. Te estaba llamando. Era minimizarlo, no que te vayas en la conversación. Estoy loca, no sé qué hice, corte. Espérate, ahí No, vuelvo pero al escritorio. Ah, está esto, ahí lo minimicé, Lucre. ahí está, sí se ve, compartí el power, así no tapa la filmina. Che, ahí se ve el power. Ahí se ve todo perfecto. Y Sí, tu profe. cara también. Perfecto, esa la voy a sacar, Sí. porque viste que cuando uno está en cómo es, dicen que te da mejor señal. Sí, ahí está. Espérate que ahí minimizo el tuyo. Perfecto. Aprendí Ahí- ahora con el taller, ¿viste? bueno, ahí estás de 10. Ahí estoy de 10. No se ve nada, ¿no es cierto? No, se ve el power. Está El bien. power. Bien.
Y lo otro tuyo tampoco, Lucre. No, está de 10. Bárbaro. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo recién, una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias o suma de potencias de polinomios como los que ustedes aprendieron en la última clase, se acuerdan que eran x menos c elevado a la n, x menos el centro elevado a la n, esas eran, las series de potencias eran la característica que tenían ese término, ¿se acuerdan? Bueno, dicha suma se va a calcular a partir de las derivadas de la función para un determinado valor o un punto derivable sobre la función y un entorno sobre el cual converja la serie. Bueno, ahora, ¿cómo les explico esto? ¿Se acuerdan que nosotros en Matemática 1 vimos el delta f, que lo podíamos aproximar con el diferencial de una función, que era la derivada primera por el delta x? Así que los que están estudiando para mañana, seguramente esto lo tienen bien claro. Si esta era una forma de aproximar el cambio real a través del diferencial de una función. Si nosotros, supónganse, teníamos esta función, teníamos el valor x sub 0, f de x sub 0, ¿sí? Y trazábamos la recta tangente al punto, si el punto este x sub 0, f de x sub 0, y fíjense que nosotros lo que vamos a hacer es aproximar a ese punto, ¿sí? Esta aproximación va a tener tres ventajas importantes, que va a ser, a través de que yo voy a derivar, voy a poder calcular término a término y va a ser una operación simple. Voy a poder utilizar valores aproximados de funciones y si yo quiero optimizar una función a través de la aproximación, también lo voy a poder hacer. Bueno, entonces ahora vamos con este caso particular. Para encontrar una función polinómica que aproxime a otra función, ¿sí? O sea, que yo tengo que encontrar una función polinómica que aproxime a otra función, voy a elegir un número c en el dominio de esa función en el que la función polinómica y la función f que yo estoy aproximando tengan el mismo valor. Fíjense que yo acá, si veo gráficamente, tengo dos funciones, que las dos, fíjense que podríamos decir que la recta es una función polinómica, mientras que esta otra podría ser una función exponencial, podría ser, ¿sí? Yo estoy aproximando a ese valor que coincide con las dos funciones, el punto de x sub 0, f de x sub 0, ese punto coincide con las dos funciones, lo estoy aproximando mediante esta recta. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Geométricamente el requisito que este p de x sub 0, que sea igual a f de x sub 0, debe pasar por el mismo punto. Si yo podría usar otros polinomios de otro grado que el de función lineal para que pasen también por ese punto, ¿sí? Podría seguir usando otros polinomios. ¿Sí? Bueno, eso que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es la recta tangente y me va a formar el primer polinomio. Fíjense que yo acá tengo. Esto que yo tengo acá a la derecha es un término de una serie de Taylor, es una serie de potencias que nosotros en este caso ya van a ver que la vamos a llamar serie de Taylor. Si yo acá, a través de este polinomio, yo estoy aproximando el valor de la función en ese punto, que es mi función f de x. ¿Sí? Y esa va a ser mi primera aproximación a través del diferencial que ustedes conocen. Yo voy a buscar un punto en donde mi función coincida con el polinomio, que en este grado, en este primer caso es el polinomio que corresponde a una función lineal. ¿Sí? Yo voy a... ¿Qué otra condición le voy a decir? Que voy a encontrar
un requisito adicional de que la pendiente de esa función polinómica sea la misma que la pendiente de la gráfica en ese punto. Lo que estoy diciendo es que la derivada primera de la función polinómica sea igual a la derivada primera de la función en ese punto x sub 0, ¿sí? Esa va a ser la segunda condición. Sí, ahí ustedes pueden ver el delta y el delta x. Entonces nosotros vamos a aproximar esta función, que va a ser obviamente continua y derivable, a través de un polinomio que cumple estas dos condiciones. ¿Sí? Que el polinomio evaluado en el punto x sub 0 sea igual a la función evaluada en el punto x sub 0, fíjense que yo ya lo veo acá, y que la derivada primera en ese punto x sub 0, en ese valor, sea igual la de la función y la del polinomio. Bueno, pero usar el primer polinomio, ¿sí? de grado 1 es poco, ¿sí? Para poder aproximar una función. Ahora cuando lo veamos en el práctico lo van a entender mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un nuevo polinomio que se va a ajustar mejor a esta función, que es el polinomio de segundo grado. Y si continuamos, podemos utilizar el de tercer grado y así sucesivamente. Mientras mayores polinomios usemos, esa aproximación va a ser más exacta. Fíjense que vamos a tratar ahora de encontrar la parábola tangente. ¿Sí? Fíjense, la parábola tangente a este punto es esta que tenemos graficada en azul. Sí, que sería el polinomio de segundo grado. Bueno, esta parábola tangente también le vamos a exigir que pase por el punto x sub 0, f de x sub 0, y que también tenga la misma inclinación de la función, y también la misma concavidad. O sea que se va a cumplir que la función evaluada en ese punto, en ese valor x sub 0, va a tener la misma imagen que el polinomio en ese punto. Si tiene la misma inclinación, su derivada primera va a ser igual en ese punto, o sea, la pendiente evaluada en ese punto, si yo analizo justamente en este punto, va a tener el mismo valor, porque tiene la misma inclinación, y si yo también que sea la concavidad, estoy hablando de la derivada segunda, y bueno, y acá también se cumple. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos, o se les ha hecho mucho lío? Profe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo recién? Los requisitos que debe tener, los tres Bien. pasos. ¿Ustedes entendieron cuando estudiamos recién el primer polinomio que aproximamos a esa... Ustedes la función es la de color rojo. En la filmina anterior lo que hicimos fue aproximar, hacer una aproximación de un polinomio de grado 1, que es una función lineal, y tenía dos condiciones. ¿Sí? Que coincidiera el valor de la función en el punto con el polinomio y que la derivada primera, o sea que la pendiente de la función evaluada en ese punto y la pendiente de esa función polinómica fueran iguales. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso fue la filmina de recién. Bien. Bueno, yo después les dije que a medida que nosotros busquemos más polinomios, es decir, le agreguemos más términos a esa serie de Taylor, que ustedes todavía no la conocen, pero ya la van a ver en un ratito, que esa serie de Taylor es una serie de potencia. A medida que nosotros agreguemos más términos, vamos a poder lograr una mejor aproximación de una función que nosotros no la podemos calcular, por ejemplo, el logaritmo de 5 o e a la x, una función que nosotros no podemos calcular porque no tenemos las herramientas, por decir, o el logaritmo de x, o 1,17 a la x. Ustedes no vieron las funciones trigonométricas.
O sea, profe, que sería que cuando vimos en el primer cuatrimestre que aproximaba por exceso o por defecto, este exceso o defecto se va como a disminuir gracias a esto. Exactamente, a medida que le sumemos más términos a ese polinomio que le vamos a llamar polinomio de Taylor, que es una serie de potencias. Pero ahora cuando lo vean entero van a entender lo anterior, ¿sí? Cuando yo termine de explicar esto, ahí van a entender cómo se forma ese polinomio y para qué me sirve. Bueno, cuando yo trabajo con el polinomio siguiente, que es un polinomio de grado 2, voy a exigir que ese polinomio de grado 2, que va a ser una parábola, sea tangente esa parábola al punto x sub 0, f de x sub 0. O sea que el valor del polinomio y de la función en ese punto exactamente van a tener que ser iguales. También voy a pedir que tenga la misma inclinación. Cuando hablamos de la misma inclinación, fíjense que esta parábola yo podría haber pasado por el punto, pero en vez de haberla puesto así, la podría haber puesto pata para abajo, digamos. ¿Sí? Pero no. Yo el segundo requisito que digo es que tenga la misma inclinación. Fíjense que esto tiene una inclinación que va del tercer al primer cuadrante, que está creciendo, ¿sí? Que si yo acá, cuando trazo la recta tangente, es una pendiente positiva. Y a su vez, también pido que tenga la misma concavidad. Fíjense que la concavidad de la función original es cóncava hacia arriba y de esa parábola tangente también es cóncava hacia arriba. ¿Qué estoy pidiendo en ese caso? Que su derivada segunda en ese punto sea igual a lo mismo que la derivada primera, que es la inclinación. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, a pesar de que yo estoy tratando de aproximarlo con estas funciones polinómicas, no he llegado a aproximarlo totalmente porque fíjense que acá yo tengo un error de aproximación porque no es exactamente igual. La función está azul con la roja. O sea que ahí yo tengo un error de aproximación. ¿Sí? Si yo ahora busco un polinomio de grado 3, la aproximación se va a mejorar aún. ¿Sí? Mírenlo gráficamente. Bueno, y ahora se tiene que cumplir todo esto para el polinomio de grado 3. Fíjense que con el polinomio de grado 1 la derivada primera tenía que ser igual. Para el polinomio de grado 2 la derivada primera y la segunda y además la función. Para el polinomio de grado 3 tengo que llegar hasta la tercera derivada que todo sea igual, ¿sí? Porque ya después cuarta derivada no tiene porque se hace 0. Por eso no podemos seguir derivando. Y si yo lo veo gráficamente, fíjense que el polinomio de grado 3 ya prácticamente se aproximó y casi no hay un error de aproximación. ¿Lo van viendo? Sí, sí. ¿Sí? Y bueno, y con eso estoy pidiendo que la inclinación sea la misma, que la concavidad también, ¿sí? Y bueno, y en el caso de la derivada tercera, que sea un valor que sea creciente en todo su recorrido. Bueno, entonces fíjense acá lo que dice al costado. Cuando más grande sea el grado del polinomio, el error de aproximación va a ser cada vez más pequeño. Entonces yo a medida que le incorpore más términos a ese polinomio que nosotros le vamos a llamar de Taylor, esa aproximación que yo haga va a ser más pequeña y va a ser más exacta al valor que yo hubiera calculado si hubiera puesto en la calculadora, si lo hubiera hecho en la calculadora. ¿Sí? Fíjense. Bueno, y estos, por ejemplo, cuando nosotros les digamos que ustedes aproximen un polinomio de grado tanto, van a estar definidos por el término de las derivadas de la función. ¿Sí? Ya ahora lo vamos a ver completo para que ustedes lo entiendan y lo vamos a ver con un gráfico. Pero eso generalmente lo ponemos en el enunciado. Bueno, si nosotros formalizamos todas estas ideas, este polinomio de grado n, que ustedes directamente tienen la fórmula, es de esta forma, ¿sí? Este es un polinomio, ¿sí? Que fíjense que tiene grado n. Yo a este polinomio lo voy a utilizar para aproximar una función, que yo puedo aproximarlo hasta el tercer término, hasta el cuarto término,
dependiendo de lo que me pida la actividad o dependiendo lo que sea más aproximado a lo real. ¿Hasta qué grado me conviene aproximar del polinomio para que eso se acerque a la realidad? Bueno, fíjense que acá, esto que tenemos acá me está hablando de aproximación y este polinomio, que nosotros le vamos a llamar de Taylor, aproxima a la función, ¿sí? Calculando los coeficientes de un polinomio de grado n. Yo voy a tener que calcular estos coeficientes, que ya les voy a mostrar cómo, y una vez que los calcule, sumo todo esto y ese polinomio de Taylor, o vamos a ver un caso particular que se llama Maclaurin, va a aproximar a la función en el valor que yo quiera aproximar. Bueno, supongamos que el valor de x es c. Yo tengo que saber que f de c, vamos a ver cómo yo calculo ese primer término. Ese primer término es el valor de la función evaluado en c, que es el valor que me dan, supónganse que c sea 10. ¿Sí? Entonces yo lo evalúo en c y eso me va a dar el a sub 0, que es el primer término de este polinomio de Taylor, que acuérdense que es una serie de potencia. Fíjense que si yo acá obtengo la derivada primera, ¿sí? Cuando yo derive esto, la derivada primera con respecto a x, el primer valor, el a sub 0, ¿sí? Va a ser 0, porque la derivada de una constante es 0. Después, cuando yo derive el a sub 1, la derivada de la sub 1 acá me va a quedar la derivada de x. ¿Cuánto me queda la derivada de x, chicos? 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, y así vamos formando todos estos términos que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Fíjense, acá. Yo bajo el exponente, lo multiplico por a sub 2 por x menos c. Bajo el exponente, bueno, vamos a ir con el a sub 1 para que lo entiendan mejor. Yo acá tengo la derivada de a sub 1, que es una constante, me queda a sub 1 porque multiplica una función, por x menos c elevado a la 1. ¿Sí? Acuérdense que yo tengo que aplicar regla de la cadena. 1 menos 1, 0. X menos c elevado a la 0 es 1, y si yo derivo lo que está dentro de la potencia, es 1. Por eso el primero me quedó a sub 1. ¿Esto se entiende, chicos, o quieren que lo veamos en un Word? ¿Lo podemos ver en un Word, profe? Lo vemos en un Word. A ver, vamos a salir de acá. Yo lo voy a copiar a esto para hacerlo más rápido. Y vamos a abrir un Word. Vamos a ver cómo obtenemos el término a sub 1. A ver, vamos a agrandar un poquito acá y esto lo vamos a hacer más grande. Fíjense, nosotros estamos derivando con respecto a x. O sea, lo que no es variable va a ser constante. ¿Está claro? O sea que mi variable es la x. Si yo quiero obtener la derivada primera, ¿sí? Para obtener la derivada primera de esto, ¿qué voy a hacer? Voy a tener constante por derivada de función. ¿Está claro? Porque la función está acá adentro. Yo acá adentro tengo un valor que como si pudiera decirte que está elevado a la 1. Entonces yo voy a aplicar regla de la cadena. Entonces, derivo. Acá voy a poner, la constante me queda como está. La constante me queda como está. Esto es, esperen que voy a poner ya esto es x menos c
1 menos 1 por lo que está dentro de ese producto, que sería 0, no, 1 menos 0. Perdón, chicos, que acá se me... paréntesis, que sería 1 menos 0, la derivada de x, 1 menos 0, y esto acá les dije que era 1 menos 1. 1 menos 1, 1 menos 1. Fíjense que esto me queda igual a sub 1. Si ustedes a esto no lo entienden cómo lo derivé, lo que voy a tener que hacer es aplicar la distributiva. Si no entienden por qué lo derivé de esta forma, ¿qué hago? Distribuyo el a sub 1 y después derivo cada término. Entonces, otra forma van a ver que me va a quedar lo mismo. ¿Qué hago? Otra forma de derivarlo, distribuyo el a sub 1 y esto me queda a sub 1 por x menos a sub 1 por c. A sub 1 por c. Si yo ahora lo derivo, fíjense, lo que hice fue distribuir el a sub 1 y ahora derivo con respecto a x. Si yo derivo con respecto a x, acá el primer término me va a quedar a sub 1 porque la derivada de x es 1. Entonces me va a quedar a sub 1. Y fíjense, cuando yo derive este segundo término, como todo es constante porque estoy derivando con respecto a x, me queda 0. Me queda 0, por lo tanto, la derivada esta que tengo acá es a sub 1. Son distintas formas de derivar, pero fíjense que distribuyendo este producto o tomándolo esto como constante por función, en donde esta función yo no la puedo derivar directamente porque acá está multiplicada. ¿Sí? Tengo que aplicar regla de la potencia y después derivar lo que está adentro. O sea que hago utilizo la regla de la cadena. ¿Se entiende, chicos, o los compliqué mucho? Dicen que Sí, ahora sí profe. entendí, profe. ¿Ahora entienden? Bueno, ahora vamos a derivar. Ahí vamos a, recién lo que hicimos, derivamos el primer, digamos, ¿por qué? Porque la derivada de un valor en donde no está x va a ser 0. La derivada de a sub 1 es a sub 1, de a sub 1 por x más menos c es a sub 1. Ahora vamos a derivar el a sub 1 para ver cómo nos queda la derivada de... Acuérdense, chicos, que estamos derivando con respecto a x. Bien, ahora vamos a derivar ese término. Fíjense, acá tengo constante por función, y esta función está elevada a un exponente. Para derivar esto, ¿qué voy a hacer? La constante me queda como está, y aplico la regla de constante por función. Entonces la constante me queda como está, que es el a sub 2, y fíjense que en la función yo tengo algo que está la variable x elevado a una potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Le voy a restar 1 a la potencia y después, como estoy aplicando regla de la cadena, voy a derivar ese argumento que tengo de la potencia. Entonces yo acá escribo x menos c, me olvidé acá, perdónenme, que me olvidé de poner a la potencia, elevado 2 menos 1
por la derivada de lo que yo tengo acá adentro, que la derivada de x es 1 menos 0, eso me quedaría la derivada de 1 menos 0, que en definitiva, todo esto es igual a... me faltó bajar el 2 de acá arriba, perdón chicos. Fíjense que este 2 lo tengo que bajar, ¿por qué? Porque estoy aplicando la regla de la potencia. Entonces me quedó 2 a sub 2 por x menos c. ¿Sí? Acá, fíjense, cuando yo derivo la potencia, si esta potencia que yo tengo acá, cuando yo la derivo, si yo bajo el exponente, esto es una constante, bajo el exponente, la constante la dejo como está, le resto 1 al exponente y después derivo lo de adentro de la potencia, que sería el argumento, y me queda esto. En definitiva, si yo después hago los cálculos, la derivada del tercer término de la serie de Taylor o serie de potencia sería este que está acá. Ahí yo se los pinto y si nos vamos al power, fíjense que coincide con este que tengo acá. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Ese valor C siempre es constante? Siempre ¿Va a va a ser ser un un número? valor constante. Bien. En realidad, ese valor C es el centro de la serie de potencia, ¿se acuerdan? ¿Se Sí. acuerdan que la serie de potencia tenía un centro que nosotros le llamábamos C, que podía ser 5, 10, 15, si esto está sumado, supónganse, si acá estuviera sumado más 10, ese valor va a ser obviamente, C es una constante, en este caso 10, y el centro va a ser el menos 10. ¿Sí? Pero el C es el centro de la serie de potencia. No se olviden que esto que nosotros tenemos acá es una serie de potencia. ¿Sí? Y en este caso el centro es C. Y mi variable es la X. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. ¿Sí? Y como es un polinomio el que nosotros estamos utilizando, esa serie de potencias se llama polinomio de Taylor. Pero en definitiva es una serie de potencias. Fíjense ahora si vamos, ya derivamos el primer término, el segundo término, el tercer término. Ahora vamos a derivar el cuarto término, que es este. Vamos a hacer este último para que ustedes vean cómo logramos eso y después ya seguimos con, fíjense, este es el cuarto término de esa serie de potencias que como es un polinomio, nosotros le vamos a llamar polinomio de Taylor. Si nosotros calculamos la derivada con respecto a x, acá tengo un producto donde tengo una constante, acá tengo variable que está acompañada por otra constante elevado a un exponente. O sea que mi operación principal es la potencia. Lo que voy a hacer yo es derivar la potencia y una vez que derive la potencia voy a derivar lo que está adentro de la potencia, que es ese x menos c. Entonces, acá abajo voy a calcular la derivada. Quizás que yo recién acá, chicos, lo que yo debería haber hecho, que lo voy a poner en un enter, fíjense que lo que yo estoy acá haciendo, estoy derivando. Derivo el término. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es derivo el término. ¿Sí? Para que no se confundan. Lo que yo estoy derivando es este término, que acá les mostré de dos formas distintas, y lo que estoy haciendo acá es derivando este término. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a derivo el término, que sería el que está arriba, y entonces, ¿qué voy a hacer? Esto es constante, esto es una variable elevada a una potencia, esa variable no está sola, o sea que voy a tener que aplicar regla de la cadena, bajo el exponente por la constante, que es el a sub 3, a esa potencia que tiene un argumento que no es la x sola, le voy a restar 1 por regla de potencia, o sea que acá me va a quedar
3 menos 1, y después voy a derivar lo que está como argumento de esa potencia, que sería la derivada de x, que es 1, menos la derivada de c, que es una constante, que es 0. Eso va a ser igual a 3 a sub 3 por, esperen que acá siempre me olvido de poner, x menos c elevado al cuadrado. Fíjense que este sería el cuarto término de esa serie de potencias que nosotros la llamamos serie de Taylor, y si nos vamos al power, fíjense que este es el término que le sigue a esta expresión. Y así sucesivamente siempre va a pasar lo mismo cuando yo siga derivando las derivadas sucesivas hasta llegar al término enésimo, ¿sí? Que es la derivada de este que tengo acá. Bueno, fíjense que acá se los va explicando en el Power, que ahora se los proyecto, que es lo que hicimos nosotros recién. ¿Sí? Cuando yo hago, ven, acá, bueno, si yo, ahí hice el cálculo, ahora si yo calculo la derivada segunda, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar esta función, la voy a volver a derivar. Fíjense, el a sub 1 es una constante, o sea que la derivada de a sub 1 es 0. Ahora, si yo derivo esto con respecto a x, me queda 2 por a sub 2, y esto se me va, porque la derivada de 1 menos 0, me queda 1 por la constante, me queda 2 a sub 2. Bueno, ahora voy a derivar esto. Fíjense, bajo el exponente, 3 por 2, por a sub 3. Esto lo dejo como está, a este exponente le resto 1, por la derivada de este argumento que es 1, me queda esto que tengo acá. Y así sucesivamente acá, bajo el exponente, por eso me queda 4 por 3, por el a sub 4, que es una constante, x menos c, le resté 1 al exponente, y así sucesivamente. Y esta es la derivada segunda, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo yo determinar de todo esto? Que esta derivada segunda, yo la puedo nombrar como f segunda de c sobre 2 factorial igual a sub 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ahora, ¿qué hago? Hago que x sea igual a c, ustedes reemplacen en esta derivada segunda que x sea igual a c. Entonces, fíjense, acá c menos c me queda 0. Y a esto, todo esto se me va a anular, chicos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Si yo Sí, quiero profe. sacar el a sub 2, ¿qué hago? A esta derivada segunda, este 2 que está multiplicando, lo llevo dividiendo. Y cuando yo haga sucesivamente estos pasos, ¿por qué vamos a poner sobre 2 factorial? Porque ustedes van a ver que cuando ustedes tengan acá, cuando tengan que encontrar la derivada tercera, les va a quedar 3 por 2, 6. Y 3 por 2, 6 es 3 factorial. Y 4 por 3, 12 es 4 factorial. ¿Se acuerdan cómo se armaban los factoriales? ¿O quieren que lo hagamos a eso? Puede hacer uno para ver, profe. Lo hacemos para ver. Bueno, volviendo para atrás, ¿se entendió, chicos, lo que expliqué? ¿Cómo se forma si yo reemplazo a x igual a c? ¿Por qué llego a que f' de c es igual a a sub 1? ¿Por qué cuando yo reemplazo a c en este polinomio, f de c es a sub 0? ¿Y por qué f segunda de c es 2 por a sub 2? ¿Esto lo entendieron? ¿O fue mucho lío? Sí, profe, se entendió. Sí, se entendió. Bien. Bueno, entonces si eso se entendió, les voy a explicar cómo vamos a formar los polinomios a medida que sigamos derivando. Si yo tomo esta derivada segunda, yo voy a tomar esta parte. Lo vamos a explicar con este ejemplo.
Bueno, fíjense, si yo tomo esta derivada segunda, ¿sí? Y dijimos recién que le daba, que a x era igual a c. Dijimos recién que a x le daba el valor c. Esperen que esto me quedó mayúscula, x. A x le daba el valor c. Y si yo reemplazo a x por c, fíjense que todo esto de acá se anula. Todo esto se anula. Miren que lo voy a pintar con rojo. Todo eso se anula y me va a quedar solamente esta parte. Hasta ahí me van siguiendo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si yo quiero saber cómo está formado el término a sub 2, ¿qué voy a hacer? Este 2 lo llevo dividiendo para el otro lado. O sea que voy a escribir, voy a decir que esto, trato de copiar para no escribir, sobre 2 igual a sub 2. Pero si ustedes se fijan ahí, dice 2 factorial. ¿Yo puedo decir que el 2 es lo mismo que 2 factorial? Vamos a ver cómo está compuesto el 2 factorial. El 2 factorial es lo mismo que decir 2 por 1, que en números 2 por 1 es 2. Si yo ahora les pregunto, ¿cómo es el 3 factorial? Ustedes me van a decir, a ver, el 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Que en números, si yo hago 3 por 2 por 1, eso es igual a 6. ¿Sí? Ahora yo les voy a preguntar cómo es el 4 factorial. El 4 factorial va a ser 4 por 3 por 2 por 1, que eso me va a dar 12 en números. Entonces, fíjense que cuando yo siga derivando, busque la derivada tercera, esto me va a dar 0 y me va a quedar esta parte, ¿sí? ¿No es 24? Es 4 por 3. Tenés razón, 4 por 3, 12, por 2, 24. Muchas gracias. 24, muy bien. Cuando yo, chicos, no lo seguimos haciendo, pero cuando yo busque la derivada tercera de x, fíjense, el primer término me va a quedar 0 porque no hay x. El segundo término me va a quedar 3 por 2 a sub 3, me va a quedar esta parte. Y después esto me va a quedar, bueno, voy a bajar el exponente, me va a quedar 4 por 3 por 2, a esto le voy a restar 1. Y si yo reemplazo a x, le doy el valor c, me va a quedar 3 por 2 a sub 3, y esto me va a quedar, esto ya no lo voy a tener. ¿Quieren que hagamos la derivada tercera? Porque capaz que los estoy complicando. Miren, vamos a hacer la derivada tercera para que me entiendan lo que les quiero decir. ¿Y por qué se forman los factoriales? Porque creo que la tercera no está. Bueno, vamos a hacer la derivada tercera. Si yo busco la derivada tercera de esa función que tengo allá arriba, fíjense, tengo que mirar esto que tengo acá, chicos, ¿sí? Yo acá se los voy a pintar en negrito. Yo tengo que, para derivar, la derivada tercera va a ser derivando la derivada segunda. El primer término es 0, porque no hay constante. No hay variable, perdón. Entonces, el primer término decimos que es 0. Más. El segundo término es, esto es constante, si yo derivo esto que está acá adentro, 1 menos 1 menos 0 es 1,
por esto que es constante me queda 3 por 2 por a sub 3. Por a sub 3. Y derivo esto, me va a quedar toda esta constante, este exponente lo voy a bajar, o sea que me va a quedar 4 por 3 por 2 por a sub 4 por a sub 4 x menos c elevado a la 1. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es el exponente que bajó, que puso el 4? En realidad esto lo copié como estaba. El 4 y el 3 y el a sub 4 son constantes y lo dejé como estaba. El que bajé es el 2 que está acá arriba, lo bajé y me quedó acá, ¿lo ves? Ah, sí, claro. Sí, entonces 4 por 3 por 2 por a sub 4 por x menos c, esto me quedó elevado a la 1, más y así sucesivamente. Si yo ahora voy a buscar, lo que hice en los otros ejercicios, digo que x es igual a c, fíjense, ¿qué pasa? Si digo que x es igual a c, me va a quedar que la derivada primera es igual a ¿quién? La derivada tercera, la derivada tercera va a ser igual a, esperen que lo copio, así no demoro, el 0 se fue. Si yo a esto le doy valor c, esto se me anula, o sea que todo esto se me anula y me queda esto. Yo para mostrar el término a sub 3, ¿qué voy a hacer? El 3 por el 2 los voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar la derivada tercera que tengo acá arriba, dividido 3 por 2, que esto va a ser igual a perdónenme que hoy siempre me pasa esto con el signo, esto va a ser igual a sub 3. Pero a ese 3 por 2, ¿cómo lo podría escribir, chicos, viendo los factoriales? En vez de escribir 3 por 2, ¿qué podría poner? 3 factorial. 3 factorial. Fíjense que cuando yo busque la derivada cuarta, me va a quedar esto, que va a ser el 4 factorial que tengo acá. Y así sucesivamente. No sé si me explico, chicos. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? ¿Cómo vamos formando los factoriales? Sí, profe. Sí, te entiendo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vuelvo con el power. Bueno, esto va a pasar a la otra filmina. En general vamos a decir que el coeficiente enésimo se va a obtener a través del cociente de la derivada a la n dividido por el n factorial, porque fíjense que siempre nos coincide que el n factorial es el orden del que estamos derivando. Sí, entonces ese polinomio de Taylor que me va a aproximar la función que a nosotros nos es difícil calcular, es un polinomio que va a estar formado por f de c, que va a ser el a sub 1, f' de c, x menos c, que va y así sucesivamente. Que me pase. ¿Sí? Esto que yo tengo acá es el polinomio de Taylor que yo lo formé explicándoles gráficamente primero y después a través de las derivadas cómo lo llevo a formar. Y ese polinomio, de acuerdo a la cantidad de derivadas que yo vaya haciendo, me va a aproximar mejor a mi función. ¿Se entiende, chicos? Eso es una fórmula. Lo importante es que ustedes sepan, digamos, que entiendan cómo nosotros hicimos esa fórmula para aproximar la función f de x, ¿sí? Pero bueno, es complicado, chicos, quédense tranquilos porque no es fácil de entender la primera vez.
Pero de esta manera, ustedes van a formar el polinomio de Taylor de grado n. Ahora, cuando vean el práctico, lo van a entender más. ¿Puedo seguir, chicos? Sí, profe. Dicen que sí, Susi. Vale. Bueno, ¿qué me dice la serie de Taylor? Sea f de x una función continua en un intervalo cerrado a b y con derivadas de orden n continuas también en ese intervalo cerrado, y f de n más 1 de x existe en AB, entonces x y x sub 0 pertenecen a AB y se tiene que en definitiva, fíjense, que es el polinomio que nosotros estábamos nombrando recién, nada más que ahora, en vez de llamarle P, le llamamos F. Bueno, esto que nosotros le agregamos atrás es lo que se calcula por ese error de aproximación, que nosotros en el práctico no lo vamos a ver, pero que en el teórico nosotros les decimos que para poder aproximar perfectamente a través de del polinomio de Taylor la función original, le vamos a sumar ese resto, que es como calculábamos el resto en aproximación de funciones de matemática 1, ahora también lo vamos a utilizar para que esa aproximación sea más exacta. Bueno, y ese valor, ese resto que nosotros vamos a utilizar y que lo vamos a sumar a esto, se obtiene mediante esta fórmula. ¿Sí? Y vamos a decir que este P se va a encontrar en un valor entre el X y X sub 0, ¿sí? Que por ejemplo, si nosotros tenemos el intervalo, por ejemplo, 3, 7, ese P se va a encontrar dentro de ese intervalo que podría ser el 5. Esto en forma práctica nosotros no lo vamos a ver, solamente vamos a ver el ejemplo en el teórico, pero no vamos a ver un práctico. Bueno, y luego tenemos ya la enunciada en lo que es la serie de Taylor. Tenemos un caso particular de la serie de Taylor, que es cuando a C lo hacemos igual a 0, que se llama serie de Maclaurin, y fíjense, si C toma el valor 0, donde está C está 0, entonces si ustedes, este valor, ¿sí? Acá 0, perdón, x menos 0, fíjense que acá les queda x, perdón, en este primero, x menos 0, les queda x menos 0 al cuadrado, les queda x al cuadrado, x menos 0 al cubo, les va a quedar x al cubo, y así sucesivamente les queda x menos 0 a la n, y lo que tienen es un caso particular de la serie de Taylor, es la serie de Maclaurin, cuando el valor de C es 0, es decir, cuando esta serie de potencia está centrada en 0 y no en otro valor. Entonces, en ese caso tenemos esta fórmula que ustedes tienen acá abajo. Bueno, ahora vamos a tratar de que, después de todo lo que expliqué, de hacer un práctico a ver si lo pueden entender a todo esto que expliqué. Por ejemplo, yo quiero aproximar la función e a la x, ¿sí? Que está centrada en x sub 0 igual a 0. ¿Sí? Ese va a ser su centro. Entonces, si nosotros nos fijamos, si volvemos para atrás, cuando el x sub 0 vale 0, estamos en presencia de la serie de Maclaurin. Fíjense, si yo acá le doy el valor 0, 0, 0, todo esto me queda como, que lo vemos como esta serie. ¿Sí? Ahora ya lo vamos a reemplazar. Bueno, entonces voy a tener la función e a la x. Yo voy a utilizar el polinomio de Maclaurin para aproximar e a la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la función. Después voy a obtener la derivada primera, después voy a obtener o sea, lo que voy a hacer es lo mismo que tengo en esta fórmula. Entonces, primero la función, que es e a la x, la reemplazo, me queda e a la x. Ahora voy a derivar la función esta para obtener la derivada primera. La derivada primera de e a la x, ustedes saben que es e a la x,
Si yo dije que asume el valor x, asume el valor 0, si yo a esto lo reemplazo por 0, e a la 0 es 1. Ahora vamos a obtener la derivada segunda. ¿Sí? Si yo obtengo la derivada segunda de e a la x, vuelve a ser e a la x. ¿Sí? Si yo reemplazo esa derivada segunda por 0, e elevado a la 0 es 1. Busco la derivada tercera. La derivada tercera de e a la x es e a la x. Reemplazo esa e a la x por x igual a 0, es decir, la derivada la derivada tercera de e a la x evaluada en 0 es 1. Y así sucesivamente. Siempre me da 1. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar en esta fórmula todos esos valores. Fíjense que me pidió polinomio de Taylor de grado 4. El grado, ¿quién me lo da? La derivada. O sea que yo tengo que obtener hasta la cuarta derivada como lo hicimos acá. ¿Qué hicimos? Derivamos 4 veces la función original y lo que estamos haciendo es calculando este valor de acá arriba, ¿sí? De la fórmula de Maclaurin estamos calculando las derivadas. La primera, la segunda y bueno, esta es la f a la n. Nosotros calculamos hasta la cuarta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ahora reemplazamos. ¿Qué estamos haciendo? A través de un polinomio de grado 4, porque llegamos hasta la cuarta derivada, nosotros vamos a aproximar e a la x. Entonces, fíjense, si yo reemplazo e a la x, la reemplazo por 0, ¿sí? Que es el valor de x sub 0, 0, me queda 1. Por eso este primer término es 1, que coincide con este que está acá. Después, fíjense, la derivada primera me daba 1. Por x menos 0 me queda x. Más, la derivada segunda me daba 1. X menos 0 al cuadrado me queda x al cuadrado sobre 2 factorial. Bueno, en el tercer término, chicos, fíjense, pues, calculen que este fuera la tercera derivada que yo calculé. La derivada tercera evaluada en x sub 0, que en este caso es 0, va a ser 1 sobre 3 factorial x menos 0 elevado a la 3. Entonces por eso me quedó x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial. Y esto es lo que yo tengo acá. Este polinomio es un polinomio de Taylor, que es un caso particular que le llamamos Maclaurin, de grado 4, y me está aproximando a la función e a la x. Si yo no tuviera calculadora y quiero saber e elevado al cuadrado, ¿qué hago? Acá pongo el 2, donde está la x, y acá pongo 1 más 2 al cuadrado sobre 2 factorial, más 2 al cubo sobre 3 factorial, más 2 a la cuarta sobre 4 factorial. Hago ese cálculo numérico, lo igualo y supónganse me da un valor. ¿Cuánto les da? ¿Puede alguno calcular e al cuadrado cuánto nos da? ¿7,39 puede ser? Puede ser. 7,39. Si yo hago ese cálculo, chicos, sin Sí, saber, 7,39. perfecto. Si ustedes calculan 1 más 2 y hacen todo este cálculo, les tiene que dar una aproximación a 7,39. Para eso me sirvió hacer todo esto, ¿sí? Para poder aproximar mediante un polinomio de Taylor, que en este caso particular es Maclaurin, de grado 4, aproximar esa función. Fíjense que ese sería, fíjense que este es el polinomio, y este que tenemos en verde es la función. Ese polinomio me está aproximando, a ver, ahí está, me está aproximando, ese polinomio de grado 4 me está aproximando la función e a la x
en el valor que, bueno, yo acá no le di valor porque lo hicimos en general, ¿sí? Pero si yo le hubiera dado un valor en un punto, podría ver si todavía hay un error de aproximación y tengo que a lo mejor calcular más términos de ese polinomio, o sea, un polinomio de mayor grado para que me aproxime más el valor. ¿Se entendió, chicos, o fue muy complicado? Profe, Sí. ¿puede explicar otra vez cómo hizo la última parte? Que Digamos, le dio 1 más eh, X más... ¿esta filmina o la anterior? No, esta filmina. Lo que está Esta, en un rectángulo verde. lo que está en el rectángulo verde. Perfecto. Fíjense, ¿ustedes chicos entendieron cómo calculamos las derivadas primeras? Digamos, yo tengo la función e a la x. Para obtener la derivada primera, derivo la función e a la x y me queda e a la x. Ustedes saben que la Sí. derivada de e a la x siempre es e a la x, eso está claro, ¿no? Sí, sí. Si yo la reemplazo por 0, e a la x, reemplazada por 0x, siempre me va a dar 1, por eso fíjense que siempre me dio 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Una vez que yo obtuve las derivadas, ¿qué voy? Me voy a la fórmula que tengo acá arriba, que es una fórmula que ustedes no la van a tener que deducir, sino que si les toca un práctico, esta fórmula la van a usar de esta manera, como está acá, tal cual. Lo que ustedes van a tener que hacer es buscar la derivada de la función que le demos y saber hasta qué grado van a calcular las derivadas. Si nosotros le decimos hasta grado 4, ustedes saben que tienen que calcular hasta la cuarta derivada. Si nosotros le decimos hasta grado 6, ustedes saben que tienen que calcular hasta la derivada sexta. ¿Sí? Bueno, una vez que calcularon todas las derivadas de la función, ¿qué van a hacer? Van a reemplazar, bueno, la función f en x sub 0 es e a la x. Como el x sub 0 nosotros le dimos el valor 0, e a la 0 es 1. Por eso acá ponemos 1 que coincide con el 1 que tengo acá. Más Sí. f' de x sub 0, yo ya la había calculado que está acá, que dijimos que valía 1. Entonces acá va 1. X menos x sub 0, como x sub 0 vale 0, me queda x menos 0, x por 1, x. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ahora vamos con el tercer término de esto que está en recuadro verde. La derivada segunda evaluada en x sub 0 sabemos que da 1. 1 sobre 2 factorial me queda igual. Como yo lo estoy analizando en x sub 0, en x sub 0 igual a 0, x menos 0 me queda x. X elevado al cuadrado es x al cuadrado por 1 sobre 2 factorial es x al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Hasta ahí vamos bien? Que sería este tercer término que tenemos acá abajo en el recuadro verde. Sí, profe. Bien. Bueno, nosotros no tenemos acá la derivada tercera, pero supónganse que esta fuera la derivada tercera, ¿qué le cambia a esto? Que donde está n tenemos el 3 factorial y el 3 acá. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada tercera dijimos que da 1. Evaluado en x sub 0 me da 1. Sobre 3 factorial me queda 1 sobre 3 factorial. X menos 0 me queda x elevado al cubo. X elevado al cubo por 1 sobre n factorial es x al cubo sobre 3 factorial. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Y bueno, y después el último, que es lo mismo. Acá en vez de n tenemos 4 factorial y 4. Reemplazo, me queda 1 acá arriba sobre 4 factorial, x menos 0 es x elevado a la cuarta. X a la cuarta por 1 sobre n factorial, me queda x a la cuarta sobre 4 factorial. Y llegamos hasta acá porque me lo dice el enunciado. Y usamos esta fórmula, chicos, porque me dice que está centrada en 0. Y si está centrada en 0, es un polinomio de Taylor, caso particular, el Maclaurin. ¿Sí? Que es este que tenían, fíjense que se los vuelvo a poner. Estas son las dos fórmulas que ustedes van a tener que usar para aproximar funciones. Todo lo otro que les expliqué antes es cómo se forman esas dos fórmulas. ¿Está claro? Pero lo importante es que ustedes sepan, me piden que aproxime la función logaritmo de x.
supónganse, con un polinomio de Taylor de grado 5, ustedes saben que van a tener que trabajar hasta la quinta derivada y van a tener que ver en qué está centrado. Si está centrado en 5, por ejemplo, en 7, van a utilizar esta que está acá arriba. Y si está centrada en c igual a 0, van a utilizar esta otra fórmula que está acá abajo. ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? Lo que yo acabo de obtener acá, chicos, es un polinomio de Taylor que aproxima la función exponencial y ese polinomio de Taylor tiene grado 4. ¿Está? Eso es lo que hice. Si yo le doy un valor a x y reemplazo las x acá, voy a obtener el valor del punto, por ejemplo, en el x igual a 3, voy a tener ese valor y esa aproximación en x igual a 3, supónganse que estuviera acá, pero en ese punto. Nosotros ya lo vamos a ver para un punto también. Bueno. Bueno, acá volvemos a hacer lo mismo que recién, y fíjense, dice, hacemos x igual a 1, o sea, e a la 1, ustedes saben que e a la 1 es el número e. Si yo no sé cuál es el valor del número e, puedo utilizar un polinomio de Taylor y lo aproximo mediante esta fórmula, y fíjense que si yo hago todo este cálculo, llego a este valor. Si ustedes calculen, chicos, busquen el valor del número e exacto. ¿Cuánto es? 2,71 me parece. 2,71, 82 y etc. Claro, fíjense que acá hay un error de aproximación muy chiquitito, que si yo a lo mejor le buscaba el grado 5, a lo mejor acá ya tenía el 1 y ya estaba más próximo a lo que es el número e. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿O no? ¿Se entendió, chicos? Ven, fíjense que ahora yo hago que x valga 1 y mediante la aproximación de t llego a este valor. Pero si ustedes buscan el número en la calculadora, no es exactamente eso, porque yo estoy aproximando mediante un polinomio ese resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿para qué me sirven las aplicaciones de la serie de Taylor? Para cálculo financiero en la fórmula de monto. Para eso se utiliza la serie de Maclaurin, y en análisis matemático 2 se puede calcular para integrales, por ejemplo, la integral de la función e a la x al cuadrado. Bueno, y acá fíjense que ustedes tienen un ejercicio, que es el del práctico, que les piden que calculen, desarrollen una serie de potencias de las siguientes funciones a través del polinomio correspondiente de grado 4, o sea que hasta qué derivada van a tener que calcular de esta función que tenemos acá. Hasta la cuarta. Hasta la cuarta. Van a ir a la fórmula y van a elegir Taylor o Maclaurin, de acuerdo al centro. Maclaurin. Maclaurin. Exacto. Y lo van a reemplazar. Y ustedes acá no van a obtener el resultado porque acá no les dicen el valor de x. Entonces les va a quedar expresado el polinomio, pero no van a tener un número, sino que van a tener una fórmula. ¿Se entiende? Sí, profe. Les va a quedar el polinomio de grado 4 que va a aproximar a la función 1,17x. Bueno, Lucre, ¿querés que te deje con esto, pobre Lucre? Sí, Susi, perdón, ¿eh? Comparto acá, a ver, ¿querés que comparta yo la pantalla? Dale. Acá, chicos, una cuestión. A ver, quería ver. ¿Querés, Lucre, que demos este? Sí, después yo pensaba este y pensaba el 18 directamente, que le dejarles el inciso B. El inciso B que tienen que ¿Te aplicar parece? Taylor. Dale. Exacto. Dame un Ahí segundito que está. ahí estoy intentando que se proyecte. Ustedes me dicen si se ve. ¿Te Espérate que estoy parece? dejando de compartir, Lucre. ¿Dejé de compartir o no? No. Ahí está.
A ver. Ahí te estoy viendo, sí, te estoy viendo el escritorio. Sí, pero Lo se me importante, chicos, cerró. Se me cerró el PowerPoint, Susi. No sé si lo podés compartir vos, yo lo voy explicando. dale, dale, yo te lo Porque se me comparto. cierra, sí. Y después muestro acá el gráfico del GeoGebra, que está bueno también. Ah, está bien. Bueno, lo importante, chicos, que ustedes entiendan, a ver, ¿qué es lo que les queremos dejar en claro? Que existe digamos, que existe una forma de aproximar una función cuando a ustedes no les es fácil calcularla. Esa forma es a través de un polinomio de Taylor o Maclaurin, de acuerdo a cuál sea el centro, que en definitiva eso es una serie de potencias, ¿sí? Que toda esa deducción que hicimos es para llegar a la fórmula. Ustedes van a utilizar la fórmula y hasta dónde van a utilizar la fórmula les tenemos que decir nosotros, es decir, hasta qué grado. Por ejemplo, en este ejercicio saben que hasta grado 4, o sea que tienen que calcular hasta la cuarta derivada. Bueno, Lucre, te dejo. Pobres chicos, no sé si les hice más lío o entendieron algo, porque es medio medio el tema este, hasta entenderlo. Compartime, porfa, el Ah, PowerPoint. perdón, Sí, ¿qué porque hice? no, se me tilda la computadora, Yo, entonces no puedo compartir. Se me cerró recién. espera, ahí estoy. Ahí lo Sí, podés ver, Lucre. dame un segundo y proyectame ahí toda la... A ver, Te proyecto sí. Yo ahí ahí está sí te bien. aviso. Sí, dame un segundo que no lo veo todavía. Bien, ahí está. Bueno, chicos, fíjense acá, como dijo recién Susi, nosotros en el práctico lo que vamos a hacer es tomar directamente la fórmula que Susana recién explicó, cómo llegábamos a esa fórmula de Taylor, para poder aproximar el comportamiento de esa función f de x igual a 1,17 elevado a la x, ¿sí? En este caso nos dice cuál es el centro, está centrada en c igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La fórmula del caso particular de Taylor, que es Maclaurin, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros recordar acá? ¿Cómo es la fórmula de Maclaurin para poder ir encontrando, ¿sí? Paso por paso, cuál es, digamos, ese polinomio de grado 4, que en este caso nos piden, ¿sí? Que desarrollemos esa serie de potencias a través del polinomio correspondiente grado 4. Entonces, con ese polinomio grado 4 vamos a aproximar el comportamiento de esa función. Entonces, ¿podés pasarme ahí, Susi, un poquito? Yo veo si lo puedo abrir de nuevo. Ah, ¿Sí? ahí lo ves, Lucre. Sí, bárbaro. Entonces, fíjense, chicos, acá, ¿qué tenemos? Recordemos que SF de X es igual al F evaluado en 0 más F' en 0 por X más F segunda evaluada en 0 sobre 2 factorial por X al cuadrado y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden que si nosotros vamos a hacer el polinomio de grado 4, vamos a tener hasta la cuarta derivada, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Che, Lucre, no Entonces, puedo ver el chat yo. no, yo lo veo, no te preocupes. Ah, Vos proyectame todo el power, por favor, porque a mí se me cerró, no sé por qué. Fíjense que cuando nosotros tenemos, fíjense ahí lo que dice, f de x es aproximadamente igual al polinomio de grado 4, ¿sí? Y nosotros para poder encontrar ese polinomio de grado 4, que ahí tenemos la fórmula, lo vamos a calcular hasta la derivada cuarta, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es ese f de 0. ¿Quién es f de 0? ¿Qué es lo que voy a hacer para encontrar f evaluado en 0? F de x decíamos que era 1,17 elevado a la x. Entonces, para poder encontrar ese f en 0, ¿qué vamos a reemplazar? A la x en esa función por 0. 1,17 elevado a la 0 es 1, ¿sí? Entonces, fíjense que ese primer término del polinomio, ¿cuánto va a ser? 1, ¿sí? Todavía no vamos a ir reemplazando, sino que vamos a ir encontrando cada término y luego vamos a reemplazar
ese a sub 0 que vieron antes, cómo se calculaba el a sub 1, lo vamos a calcular y reemplazar en ese polinomio, ¿sí? Fíjense entonces. A ver, Susi, si podés poner la derivada primera. Ahí está. ¿Cómo vamos a...? Bien, fíjense que en el segundo término tenemos f' en 0 por x. ¿Cómo hacemos para encontrar ese f' en 0? Lo primero que vamos a hacer es justamente buscar la derivada de la función. ¿Por qué? Porque después vamos a evaluar a la derivada en la función en 0 para ver cuál es el valor que va a asumir ese f' en 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada primera de la función? Y acá vamos a recordar un poquito cuáles son las reglas de derivada, ¿sí? La derivada de 1,17 elevado a la x es 1,17 a la x por el logaritmo de la base, 1,17. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, luego de encontrar la derivada, ¿qué es lo que tenemos que calcular nosotros? Evaluar esa derivada en 0. Cuando yo evalúo esa derivada en 0, 1,17 elevada a la 0 por el logaritmo natural de 1,17, que eso también lo hacen ustedes con la calculadora, ¿qué obtenemos? Que ese f' en 0 es 0,1570, ¿sí? 0,37, 48, 81, ¿sí? Entonces, fíjense, en ese segundo término, cuando decíamos el polinomio de grado 4, el segundo término, el f' en 0 va a ser ese 0,1570. Después, para armar el polinomio, lo vamos a multiplicar por x, ¿sí? Vamos al tercer término del polinomio de grado 4, donde tenemos que f segunda evalúa en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué necesitamos encontrar? La derivada segunda de la función. Entonces, fíjense cómo vamos buscando la derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta, ¿sí? Luego le evaluamos en 0 para ver cuál es el valor que asume esa derivada evaluada en ese valor, ¿sí? Entonces, fíjense, la derivada segunda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Derivar la derivada primera. Entonces, la derivada primera era 1,17 elevado a la x por el logaritmo natural de 1,17. Fíjense, ¿qué es lo que tengo o cómo derivo eso? ¿Cómo encuentro la derivada segunda? Yo ahí, ¿qué tendría? Una constante por función. ¿Está bien o no? ¿Se dan cuenta cómo es? Yo ahí, ¿qué tendría? Una constante por función. Entonces, si tengo una constante por función, me quedaría la misma constante, el logaritmo natural de 1,17 por, nuevamente, e a la x. ¿Cuál era la derivada? A a la x. 1,17 elevado a la x por el logaritmo natural de la base. Por eso, en la derivada segunda me queda el logaritmo de 1,17 elevado al cuadrado por 1,17 a la x. ¿Sí? Luego reemplazo la x por 0 y obtengo el valor, también lo calculan con calculadora, 0,2465. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahí o no? Sí. Bien. ¿Qué pasa con la derivada tercera? Nuevamente lo mismo. ¿Qué tengo que derivar? La derivada segunda. Encuentro la derivada tercera y luego reemplazo por el valor 0. ¿Por qué me queda el logaritmo natural de 1,17 el cubo? Y porque tengo el logaritmo natural de 1,17 al cuadrado de la derivada segunda, que es una constante, multiplicado por el logaritmo de 1,17 en la derivada tercera. ¿Sí? Por 1,17 a la x. Reemplazo por 0 y nos da 0,00387017. ¿Sí? Y así sucesivamente. A ver, nosotros vamos a calcular hasta la derivada cuarta. ¿Por qué? Porque nos piden que armemos el polinomio de grado 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda el polinomio? ¿Cuál es el polinomio? Porque fíjense que hasta el momento lo que encontré yo son las derivadas primera, segunda, tercera, cuarta y el valor que asume cuando Sx vale 0. ¿Sí? Pero no pude ver todavía o no calculé, no armé cuál es ese polinomio de grado 4 que es el que me aproxima el comportamiento de la función. Entonces, me voy de nuevo a esa partecita donde dice f de x aproximadamente igual al polinomio de grado 4. ¿Sí? ¿Es igual a qué? F
sub 0. ¿Quién era f sub 0? La función evaluada en 0. Habíamos dicho que era 1. Por eso el primer término ahí en el recuadrito en rojo es 1. ¿Sí? Más el segundo término es la derivada primera evaluada en 0, que la calculamos 0,1570, 03, 74, 9, multiplicado por x. ¿Sí? El tercer término va a ser 0, que es la derivada tercera, la derivada segunda, perdón, evaluada en 0, sobre 2 factorial por x cuadrado. Más el cuarto término sería 0,00387017, que lo único que hago es reemplazar los valores que encontré en el polinomio, en la fórmula del polinomio de grado 4, en este caso de Maclaurin, ¿sí? Sobre 3 factorial por x al cubo. Más 0,000607631 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Entonces, una vez que nosotros armamos el polinomio de grado 4, decimos que es aproximadamente igual, me aproxima el comportamiento de 1,17 elevado a la x. ¿Sí? Les voy a mostrar, Susi, voy a compartir yo acá. Dale. Ahí, Sí. chicos, esa todavía no lo calculamos, ¿sí? Esa es la fórmula que lo aproxima. ¿Está claro? Después, si nos piden un valor determinado, lo podemos revisar, lo reemplazamos y obtenemos un número. No sé si me explico. Después en el práctico, otro práctico que tenemos, lo vamos a hacer. No sé si ahí se ve, Susi, la página. Sí. Lo único, Bien. ¿sabes qué no ven todo, chicos, ahí o no? O yo sigo con... Sí. ¿Lo ven bien? Sí, se Yo ve porque bien. veo como la pizarra abajo, Luca. No sé por qué. Pero no, debo ser yo. Pero si los Bien. chicos lo ven bien, está bien. Yo ahí estoy mostrando un ejemplo, el mismo ejemplo que acabamos de ver, pero gráficamente, ¿sí? Fíjense que tenemos que la función era 1,17 elevado a la x con un centro, está centrada en 0, ¿sí? Y fíjense cómo gráficamente la función 1,17 elevado a la x es la azul y el verde es el polinomio con el cual vamos a nosotros, que es lo que hicimos recién, vamos a aproximar el comportamiento de esa función. Fíjense que si nosotros tenemos grado 0, ¿sí? Cuando voy aumentando el grado del polinomio, ¿sí? Fíjense, esto es lo que ustedes calcularon recién. Si voy aumentando el grado del polinomio, ese polinomio gráficamente cada vez se aproxima más. Fíjense que las curvas casi que se superponen, ¿sí? El error de aproximación cada vez es menor. Sí, acá fíjense que están los coeficientes redondeados, ¿sí? Fíjense, nosotros hicimos hasta el grado 4, pero ¿qué sucede si nosotros vamos aumentando el grado del polinomio? Ven que en verde se va escribiendo a medida que aumento el grado polinomio. Fíjense que ya si lo hago de grado 5 o grado 6, ya estamos aproximando el comportamiento a medida que mayor grado del polinomio, más exacto es el comportamiento en la aproximación. ¿Sí? ¿Se pudo ver el gráfico, chicos? Perfecto, Lucre. Sí. Sí, Bien. profe. Bien. Bárbaro. Fíjense que en este práctico en particular nosotros no hicimos, mientras voy intentando abrir el PowerPoint, pero nosotros no hicimos todavía evaluar en algún punto en particular, ¿sí? Lo que hicimos es simplemente encontrar el polinomio que me aproxima a la función. Pero en caso que ustedes deseen ahora, bueno, a ver, lo quiero probar para un x igual a 5, ustedes pueden reemplazar el x igual a 5 y ver que los valores sean aproximados, ¿sí? Van a ver que si ustedes quisieran hacer el polinomio de grado 5, la aproximación muchas veces es Mejor. más exacta. Sí, mejor. Perdón, no sé por qué Sí, se me Lucre. cierra, siempre me pasa No, eso. te doy el mío. Ahí está, mira, Lucre. Bien, pero acá se ve el power mío o no? Sí, ¿O se puedo ve, pero se compartir? ve la primera hoja, Lucre. No, pero espera que ahí paso. Si ¿Qué no te vamos a vuelvo a hacer? Ahí está, ahí se ve la 18. Todavía no.
Bueno, ahí voy leyendo mientras el enunciado, mientras se actualiza el Power. Fíjense la actividad 18 que nos dice, la vamos a hacer rápidamente, les queda el 17, el B, para tarea para ustedes en casa. Las localidades del sur de la provincia de Córdoba durante los 2 últimos años fueron afectadas por intensas lluvias y la situación se agravó aún más en la población rural, a tal punto que sus habitantes comenzaron a trasladarse a otras localidades cercanas. Una consultora decidió averiguar cuál será el crecimiento poblacional de las localidades vecinas en los próximos años. Para ello, uno de los analistas de la consultora conoce que el crecimiento poblacional de las localidades cercanas en el año 2010 estaba dada mediante la fórmula m de x es igual a 50.000 por e a la 0,05 por x, donde x es el tiempo medido en años. Y decide analizar esta problemática e investigar la posibilidad de aproximar dicho comportamiento a través de funciones polinómicas. ¿Sí? Entonces, suponiendo que esta tendencia de crecimiento continúa. Sí. Lucre, no se ve, vos sabés, se ve la primera hoja, la 1.3, aproximación de funciones. ¿Querés que te comparte el mío? Dale, compartime el tuyo y yo te termino de leer esto y lo leo del tuyo. Dale. Entonces, suponiendo que esta tendencia de crecimiento continúa y con las aproximaciones a través de funciones polinómicas de grado n igual a 4 y n igual a 6, que está analizando la consultora, ¿qué valores se obtienen? ¿Sí? Acá lo que tenemos que ver es qué valores vamos a obtener de las aproximaciones para ver cuál es el polinomio que mayor aproxima, ¿sí? A ver, dejé compartir, sí, perfecto, sí, genial. Entonces, fíjense acá, chicos, nosotros lo primero que vamos a hacer es ver cuál será la población para el año 2020. ¿Por qué dice x igual a 10? Nosotros tomamos el año 2010 como el año 0, ¿sí? Entonces, a través de esta función exponencial, lo primero que vamos a hacer es ver cuál será la población. ¿Cómo calculo cuál será la población? Y este es un concepto que, bueno, ya vimos en Análisis matemático 1, ¿sí? El crecimiento poblacional, en este caso, tiene un comportamiento exponencial. Entonces, para nosotros poder calcular cuál será la población para el año 2020, x igual a 10, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar en esa función que ya nos dan exponencial a x por 10, ¿sí? Una vez que reemplazo nos da que aproximadamente la población en 10 años, es decir, en el 2020, sería de 82.436 aproximadamente, ¿sí? Acá nosotros, fíjense, ¿qué hicimos? Tenemos la función, reemplazamos por el valor de tiempo que necesitábamos y obtenemos cuántos habitantes aproximadamente tendríamos en el año 2020, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Por medio de lo que aprendimos hoy, por medio de Taylor, en este caso vamos a utilizar Maclaurin porque es el centro cero, vamos a aproximar el comportamiento de esta función exponencial, ¿sí? Que después para un x igual a 10 debería ser aproximadamente los 82.000, ¿sí? Habitantes que nos vimos recién. Entonces, recuerden que para armar los polinomios tanto de grado 4 o de grado 6 vamos a necesitar las derivadas, ¿sí? De la función, la derivada primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿sí? Luego vamos a evaluar esas derivadas en 0, ¿sí? Porque en este caso el centro es 0. Y vamos a encontrar los valores. Chicos, voy rápido porque tenemos poco tiempo, me paran cualquier cosita. Entonces, el primer término del polinomio va a ser la función evaluada en 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar a la x por 0. Cuando reemplazo la x por 0, nos queda que m de 0 es 50.000, ¿sí? Y ahora comienzo a buscar las derivadas. Necesito la derivada primera. ¿Qué es lo que tengo ahí? Derivada constante por función. Entonces, para derivar la constante por función, voy a dejar la misma constante que es 50.000 por la derivada de la función, ¿sí? En este caso es e elevado a la 0,05 por x por el g' de x, que en este caso sería constante por función 0,05, ¿sí? Si nosotros hacemos esa multiplicación nos da 2.500 por e elevado a la 0,05 por x. Si nosotros reemplazamos esa x por 0, e elevado a la 0 es 1, entonces me va a quedar el 2.500. ¿Se entendió hasta ahí, chicos?
Sí, profe. Bien. Fíjense que yo hasta ahí obtuve derivada primera, ¿sí? Necesito derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta, derivada quinta y derivada sexta. ¿Qué es lo que voy haciendo? Derivando la derivada anterior, ¿sí? Se cortó un poco, Bien, pero lo ahí, importante es que vayas calculando todas las derivadas y reemplazando. Yo acá se las pongo todas, Lucre. dale, buenísimo. Fíjense que eso que ustedes tienen, el 0,05, siempre va a ser una constante para el término siguiente, sería. Va a ser una constante y siempre vamos derivando constante por derivada de la función, ¿sí? Y fíjense que ahí a la derecha ustedes tienen las derivadas hasta la sexta derivada evaluada en 0, ¿sí? Entonces, hasta el momento lo que encontramos son las derivadas evaluadas en 0, pero lo que tenemos que armar ahora es el polinomio de grado 4 y el polinomio de grado 6. ¿Para qué? Para ver cuál de los dos es el que mejor aproxima el comportamiento de esa función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Armar el polinomio. ¿Sí? En este caso vamos a armar el polinomio de grado 4. Entonces, nosotros recién calculamos ese polinomio de grado 4, calculamos el m evaluado en 0, ¿sí? Que era 50.000. Más, teníamos como calculado el m' evaluado en 0, la derivada primera evaluada en 0, ¿sí? Lo multiplicamos Era por x. 2500. Sí, que era 2500 multiplicado por x. Más, tenemos la derivada segunda evaluada en 0, que era 125, dividido 2 factorial por x cuadrado, ¿sí? Más, 625, ¿quién sería? La derivada tercera evaluada en 0, ¿sí? Por x al cubo sobre 3 factorial. ¿Se dan cuenta qué es lo que estoy haciendo ahora? Reemplazo en la fórmula del polinomio de Maclaurin, ¿sí? Por los datos que calculé recién, anteriormente, ¿sí? Estoy reemplazando las derivadas, porque recuerden que hasta el momento lo único que calculamos son las derivadas, ¿sí? Las derivadas y las evaluamos en 0. Luego nosotros tenemos ese polinomio de grado 4. Si nosotros reemplazamos a la x tanto en la función como en el polinomio de grado 4 con el que vamos a aproximar el comportamiento de la función por 10, vamos a obtener una aproximación de la cantidad de habitantes, ¿sí? El primer dato ya lo habíamos calculado, era 82.436 habitantes, ¿puede ser? Sí, me parece que sí, Lucre. Y ahora Bien. nos da 82. A ver, ¿querés que chequeamos cuánto era? Vuelvo Sí, para acá lo atrás, tengo. chicos. No, lo tengo Ah, lo acá. tenés. 82.436. Ahí está. Y ahora, fíjense que con el polinomio grado 4, cuando ustedes lo hagan con la calculadora y vayan haciendo ese cálculo, ¿sí? Nos va a dar que con el polinomio de grado 4 tendríamos aproximadamente 82.422 habitantes, ¿sí? Fíjense que se aproxima a los 82.436 habitantes, pero aún no es tan exacto, ¿sí? Entonces, el próximo paso que tendríamos que hacer es calcular con el polinomio de grado 6, ¿sí? Fíjense que le agregamos dos términos. Entonces, vamos a utilizar la derivada quinta evaluada en 0, que también la habíamos calculado, y la derivada cuarta evaluada en 0. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar esa x por 10 para ver cuál es el valor que me da de la aproximación. ¿Cuántos habitantes aproximadamente por medio del polinomio grado 6 tenemos? ¿Sí? Y fíjense que nos da 82.436, que es el valorcito en rojo. Con el polinomio de grado 6 aproximamos mejor la cantidad de habitantes que con el polinomio de grado 4, ¿sí? A medida que el grado del polinomio es mayor, mejor es la aproximación de la función, ¿sí? Chicos, fue muy rápido, pero porque se nos acaba el tiempo. No sé si quedó alguna Sí. duda. Todo el resto son pasos algebraicos, cuentas que, bueno, se las dejamos como tarea para que ustedes lo hagan y después cualquier cosa nos consultan sobre alguna cuestión particular. No sé si ahora tienen alguna duda, quieren preguntar algo. Ahí lo que Susi está mostrando es justamente que cuando aproximamos la función con el polinomio grado 4 tenemos 82.421 habitantes y cuando aproximamos con el polinomio grado 6, perdón,
tenemos 82.436 habitantes aproximadamente, ¿sí? Fíjense que es casi exacto a reemplazar en la función la x por 10, ¿sí? Fuimos muy rápido en este ejemplo. Sí, perdón, Susi. Ahí. Yo no sé, chicos, ustedes, pero es como que siempre hacemos lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que en este ya hicimos un reemplazo de un valor de X, cosa que en los otros no habíamos hecho. No sé si quieren preguntar algo en particular. Sé que fuimos muy rápido, pero bueno, por una cuestión también de tiempo, y ya son las 6. Pero si tienen alguna duda, chicos, no duden en preguntarnos si quieren ahora, no hay problema. A ver. Fíjense, chicos, que siempre en lo que hicimos en este último, que no fue lo que hicimos en el anterior, es reemplazar al X por un valor para ver cuánto es la aproximación en valores, ¿sí? Cualquier cosa, la próxima clase, en los primeros minutitos, si tienen alguna duda particular, nos consultan, no hay problema. Susi, no sé si querés decir algo más. No, es como para cerrar, chicos, bueno, que es lo que estamos repitiendo. Lo que nosotros estamos haciendo en esta clase es aproximar mediante un polinomio de Taylor o Maclaurin una función. Eso es lo para que ustedes comprendan y para qué se utiliza esto, nosotros lo vamos a utilizar en Matemática 2 para integrales y también se utiliza para cálculo este tema de aproximación. Y bueno, en el teórico vimos el resto, ese término complementario que nosotros en el práctico no lo vamos a usar, pero para que ustedes conozcan que existe ese término complementario que ustedes pueden aproximar mejor aún la función si quisieran. Eso es todo. Y es, si les piden que ustedes formen el polinomio de grado, que les pidan que aproximen una función en un punto, entonces ahí ustedes ya van a obtener un resultado, no solamente el polinomio de grado 5, por ejemplo, sino también el punto específico que quieren aproximar. Esas serían las dos diferencias que hicimos, un práctico donde mostramos solo el polinomio y otro práctico en donde le dimos un valor a X y llegamos a aproximar la función en un punto.